bien, muy buenos días. Gracias, Marcos, por este tiempo de alabanza. La verdad es que ha sido muy edificante para mí y nos ayuda a prepararnos. Y al final, hoy vamos a hablar del autor del salmo que acabamos de cantar. Así que también es una buena comunicación, ¿verdad? Un desafío imposible. Como nos decía Marcos, estamos en una serie de temas que nos hablan de locuras divinas. Y Walter nos explicó el domingo pasado, nos dio una introducción al tema. Y hoy toca hablar de David y Goliat. Yo creo que la historia de David y Goliat es probablemente una de las historias más conocidas en la historia de la humanidad. Y me da la impresión, o tenía la impresión al estudiar este tema, que a veces es tan conocida. Es una historia que contamos a los niños, que todos los niños conocen. Es una historia tan conocida que a veces podemos pensar que es un cuento. Pero lo primero que quiero decir en esta mañana, por si hay alguna duda, yo sé que los que estáis aquí seguramente no, pero por si acaso, si hay alguna duda a alguien, se trata de una historia absolutamente real. Esto es parte de la historia del pueblo de Israel y no es un cuento, no es un mito, como he visto hay por ahí en internet quien dice que es el mito no es el mito de nada, es la historia real de Goliat y de David, historia del pueblo de Israel. Y me gustaría deciros en esta mañana cuál es la idea central en la que vamos a estar pensando, que creo que es muy sencilla, muy evidente. No vamos a descubrir nada nuevo hoy, pero creo que nos va a hacer bien recordar cosas que afianzan nuestra confianza, o deberían afianzar nuestra confianza en Dios. Si confiamos en Dios y nos ponemos en sus manos, Él hará a través de nosotros cosas que humanamente hablando son imposibles, porque para Dios no hay nada imposible. Si confiamos en Dios y nos ponemos en sus manos, Él hará de nosotros, a través de nosotros, cosas que humanamente hablando son imposibles, porque para Dios no hay nada imposible. Nada es imposible para Él. Y yo creo que ahora vamos a leer el texto, y yo creo que para todos va a ser un buen recuerdo la historia tan desafiante que tenemos aquí, de confianza en el Señor. Pero me gustaría contextualizar un poco esto, porque a veces solo vemos la historia de una manera, digamos, aislada. Saúl es en este momento el rey de Israel, y es el primer rey de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo se lo había pedido a Samuel. Samuel era el profeta, era quien gobernaba, los profetas gobernaban al pueblo, pero Samuel ya estaba un poco mayor. El pueblo pide un rey, porque ve que todos los pueblos, todas las naciones a su alrededor tienen un rey, un líder, alguien que les guía, y le dicen literalmente, podéis leerlo en primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 19 y 20, que dice: queremos un rey que nos gobierne y que vaya con nosotros a la guerra. Queremos ver a alguien que venga con nosotros a la guerra. Y Samuel, esto simplemente lo que hacía era darles, simplemente es una manera de hablar. Samuel lo que hacía era transmitirles directamente las palabras de su rey, el auténtico rey que tenía el pueblo de Israel, que era el mismo Dios. Ahora, Israel se encuentra situado en el medio de un montón de pueblos a su alrededor. Yo no sé cómo estáis de geografía bíblica, geografía histórica. A mí es una cosa que me ayuda mucho siempre el situar esto. Si os fijáis, podéis verlo ahí en el mapa. Tenemos el reino de Judá y el reino de Israel, y tenemos a los filisteos por un lado, tenemos a los árabes por abajo, tenemos a Edom, tenemos a Moab, tenemos a Amón, a los amonitas, y el reino de Damasco eran los arameos, o una de las tribus de los arameos. Todos esos pueblos estaban alrededor de Israel. ¿Sabéis cuántos de esos pueblos eran amigos de Israel? Ninguno. Todos enemigos, absolutamente todos. Entonces Israel se encontraba en una continua lucha contra todos los pueblos de alrededor. Y dice el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 47, que a todos estos pueblos derrotó Saúl. A todos estos pueblos derrotó Saúl. Pero pasando el tiempo, Saúl fue dejando de confiar en Dios y empezando a confiar en sí mismo, y en una batalla contra los amalecitas en el sur desobedeció a Dios, y ya no era la primera vez que lo hacía, y Samuel le confirmó a Saúl que Dios había decidido quitar el trono de él. Y dice, es un versículo muy triste ahí, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 35, que desde aquel día Saúl y Samuel no volvieron a verse nunca más.
Saúl dejó de ver a Samuel a partir de entonces, y dice también un poco más adelante, en el capítulo 16, versículo 14, que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Y después del capítulo 16 tenemos el capítulo 17, donde nos encontramos la historia de David y Goliat. Entonces, Saúl ahora se encuentra atacado otra vez por los filisteos, pero su situación espiritual es absolutamente diferente. Ya no está guiado por Samuel, Samuel ya no ha hablado con él, ya no está confiando en Dios, ha confiado en los hombres, y esta es la situación en la que se encuentra Saúl cuando los filisteos le vienen a atacar. Y he dividido en 4 partes este capítulo. Vamos a ver todo el capítulo, creo que lo podemos ver muy rápido. Es un capítulo que nos narra este momento, y encontramos en los primeros 10 versículos y también en el 16 cuál es el desafío que hacen aquí los filisteos al pueblo de Israel. Desde el versículo 12 al 20 encontramos a David y a su familia, y ahí se abre como un pequeño paréntesis en el que el autor nos explica quién era David, quién era su familia y qué es lo que estaba pasando al margen de aquella situación bélica. Luego en el versículos 21 al 33, incluido el 11, vamos a ver qué diferentes reacciones tuvieron las personas que estaban aquí implicadas en este problema. Y luego al final, versículos 34 al final, la decisión que tomó David ante este desafío. Y vamos a empezar entonces por el punto 1, por el desafío, y vamos a leer los 10 primeros versículos y el versículo 16 de Samuel, capítulo 17. Así que, si queréis acompañarme, primer libro de Samuel, capítulo 17, dice así. Yo lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, es más o menos parecida, pero ya hace la traducción de las medidas y los pesos a nuestras unidades, y eso nos va a ayudar a entender algunas cosas. Dice así: los filisteos volvieron a reunir sus tropas en Soco, un pueblo de Judá, y acamparon en Efes-Damín, entre Soco y Azeca. También Saúl reunió a los israelitas y acamparon en el valle de Elá y se prepararon para presentar combate. Un valle separaba los dos ejércitos. Los filisteos estaban de un lado del monte y los israelitas estaban del otro lado. De las filas del ejército filisteo salió un guerrero llamado Goliat, que era de Gat, el cual medía unos 3 metros de altura. Llevaba puesto un casco de bronce y una cota de malla, también de bronce, que pesaba 55 kilos. Unas placas de bronce le protegían las piernas y llevaba al hombro una jabalina del mismo metal. El asta de su lanza era gruesa como un rodillo de telar y la punta era de hierro y pesaba unos 6 kilos. Su escudero iba delante de él. Con fuertes gritos el filisteo les dijo a los soldados israelitas: ¿para qué se forman en orden de batalla? Yo soy un guerrero filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. Escojan a uno de sus guerreros para que venga y luche contra mí. Si en la pelea él me vence, nosotros nos pondremos a su servicio, pero si yo lo venzo, entonces ustedes serán nuestros esclavos. Y todavía añadió el filisteo: en este día yo desafío al ejército israelita. Que venga uno de sus guerreros y pelee contra mí. Y nos dice el versículo 16 de este capítulo: durante 40 días seguidos y mañana y tarde el filisteo Goliat estuvo desafiando a los israelitas. Gracias, Moy. Esto es muy incómodo escuchar un sonido muy malo. El micro me estaba dando un poco de guerra. Resuelto. Me escucháis mejor, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. El desafío. Tenemos, por un lado, una situación geográfica que a mí siempre me ayuda a entender estas situaciones. Estamos en el Valle de Ela. El Valle de Ela está situado al sur de Jerusalén. Ahí tenemos un mapa. Está situado al sur de Jerusalén y al oeste de Belén. Y si os dais cuenta, este valle, los filisteos venían de la parte izquierda del mar y entraron por Azeca y bajaron hacia Soco. Y nos dice que el ejército de Israel venía pues de la zona de Jerusalén y se acercó hasta el mismo valle. ¿Por qué? Porque los filisteos venían por un lado y ellos tenían que frenarles ahí, ¿ok? Entonces se encuentran en el valle de Ela y nos dice la Biblia que unos se sitúan en el norte del valle y otros se sitúan en el sur. Hay un valle ahí que está circulando, que está pasando por toda esa zona.
y en ese valle hay varias colinas, y hay una colina hacia el sur y una colina hacia el norte. Y nos dice que los filisteos se ponen al sur y los judíos al norte. Ahora, nos habla de que de repente sale un hombre, un guerrero que se llama Goliat. Goliat nos dice ahí que mide casi 3 metros de altura, 2,90 más o menos, y que lleva una cota de malla que pesa 55 kilos. Este era un verdadero animal, un gigante. Lo que él llevaba encima era más de lo que yo mismo podría soportar durante 5 segundos. Yo no sé cómo podía el hombre moverse con esto, pero tenía que tener una fuerza brutal. Y era de Gat. En Gat nos dice el libro de Josué capítulo 11, que es donde se habían refugiado después de que el pueblo de Israel había luchado contra los anaceos y contra otros gigantes. Los descendientes de Anac, dice que quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Y probablemente tanto Goliat como sus hermanos eran descendientes de Anac, de los gigantes. Y nos habla también, segundo Samuel capítulo 21 y versículos 15 al 22, que David y sus soldados habían matado a varios de los gigantes, habían luchado contra los gigantes, y entre ellos hablaban de uno que era hermano de Goliat. Es decir, Goliat tenía familia, no era el único gigante de su casa, todos eran gigantes, pero él era una auténtica máquina de matar, un guerrero experimentado, un hombre tremendo, terrible. Y nos habla de que este hombre sale y desafía al ejército de Israel. Si recordáis, están los dos ejércitos situados en unas colinas, ¿verdad? Atacar al otro ejército en esas colinas era un riesgo demasiado grande. ¿Por qué? Porque tenían que atacar, tenían que subir. El micro me está peleando conmigo. No te preocupes, Moy, yo creo que así. ¿Sí? Me está haciendo la guerra. Sí, yo creo que así está bien. Bueno, si se mueve, lo dejo moverse y ya está. Venga, me olvido del micro. ¿Sí? Vosotros también, ¿vale? ¿Sí? Nos olvidamos del micro todos. Muy bien. Estaban los ejércitos situados en unas colinas, y al estar situados en esas colinas, atacar al otro ejército era un riesgo, porque tenías que subir por unas colinas escarpadas y tenían mucha ventaja los contrincantes, ¿no? El ejército enemigo. Entonces, lo que hacían era, pues era una táctica bastante utilizada en aquel tiempo. Decían, pues sacamos un guerrero de los nuestros y un guerrero de los vuestros, y el guerrero que gane la batalla, gana la batalla por todos los demás, ¿no? Era una táctica bastante inteligente que se usaba además para no tener demasiadas bajas, para minimizar el número de muertos y para que aquello no fuera una masacre. Ahora, con Goliat la ventaja del pueblo filisteo era evidente, ¿no? Un guerrero experimentado, un hombre enorme, y que se planta delante para combatir con ellos. Y ninguno de los ejércitos quería atacar. Ahí se encuentran ambos ejércitos. Nos dice, hemos leído que estaban durante 40 días, todas las mañanas y tardes estuvo peleando, estuvo este hombre desafiando al ejército de Israel. Quiero olvidarme del micro, pero no. Espera. Sí, está haciéndome... Bueno, ¿será que me muevo mucho? No sé si ahora lo tengo ya en el sitio muy. ¿Sí? Sí, por ahí. Sí, vale, muy bien. Entonces, a partir de ahí encontramos como que se abre un paréntesis y tenemos un hueco ahí en la historia en la que de repente nos cambian de plano y nos llevan a Belén. Belén está situado a unos 35 kilómetros más o menos del lugar donde estamos hablando. Y el lugar donde estamos, la distancia es más o menos como la que hay de aquí de Cangas a Pontevedra, ¿vale? Entonces no está muy lejos. Isaí es un hombre que tiene 3 hijos en el frente de batalla, y la familia de Isaí era una familia bendecida por Dios en muchos aspectos. Ellos tenían rebaños, tenían criados, no era una familia rica, no nos dice en la Biblia que era una familia rica, pero una familia muy bendecida por Dios, tal que se podían permitir que sus 3 hijos mayores, sabéis que los hijos eran una ayuda muy importante de cara a la familia, ¿no? Una ayuda económica importante. Y ahí se nos dice que tenía 3 hermanos, los 3 mayores que estaban sirviendo a Saúl en el ejército. Y entonces Isaí se preocupa. Vamos a leer estos versículos 12 al 20. Dice así: David era hijo del efrateo Isaí, el de Belén de Judá. Tenía 8 hijos, y cuando Saúl era rey, él ya era de los más ancianos del pueblo. Sus 3 hijos mayores eran parte del ejército de Saúl y habían salido a luchar contra los filisteos.
Se llamaban Eliab, el primogénito, Abinadab y Samá. Y siguieron a Saúl, pero como David era el menor, iba y volvía del campamento de Saúl a Belén, porque tenía que cuidar de las ovejas de su padre. Durante 40 días seguidos, y mañana y tarde, el filisteo Goliat estuvo desafiando a los israelitas. Y uno de esos días Isaí le dijo a David, su hijo, ve al campamento y llévales a tus hermanos 20 litros de trigo tostado y estos 10 panes. Lleva también 10 quesos de leche y entrégaselos al comandante del batallón, pero asegúrate de que ellos estén bien y tráeme algo que pruebe que están bien. Mientras tanto, Saúl y su ejército luchaban contra los filisteos en el valle de Elá. Y David se levantó muy temprano, dejó las ovejas al cuidado de otro y fue a cumplir con el encargo de su padre Isaí. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y lanzando gritos de combate. Vamos a leer hasta aquí. David recibió el encargo de su padre. Nos dice el texto que David iba y venía constantemente, o con cierta frecuencia, para llevar víveres a sus hermanos. Y nos dice que lleva el encargo de su padre de llevar provisiones, no solo a sus hermanos, sino también al jefe del batallón. Era un hombre inteligente que sabía a quién tenía que cuidar, sabía a quién le convenía que estuviese contento con él. Y le lleva esto, y David, en estos momentos, si veis en los capítulos anteriores, ya ha sido ungido por Samuel, ya sabe que va a ser el futuro rey de Israel, pero él sigue cuidando su rebaño en una actitud absolutamente humilde. Él sigue obedeciendo a su padre en todo, y su padre dice, mira, tienes que caminar 35 kilómetros cada ciertos días para llevarle provisiones a tus hermanos. Y además para traerme informes de tus hermanos. Y David, de una forma obediente, hace de recadero y cuida del rebaño de su padre. Sabemos y encontramos a lo largo de muchas historias, de las historias de David, como él es una figura de Cristo en todo momento. Y esto nos recuerda también como Jesús, siendo humilde y obediente como su Padre, vino a esta tierra a servirnos a nosotros. Y creo que es una primera idea importante que nos demos cuenta como David, como nos dice también el texto, era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que estaba muy cerca y que confiaba mucho en su Señor. Dice el versículo 20 que salió temprano. Bueno, 35 kilómetros a pie no se hacen en media hora, Algunos nos lleva el día a lo mejor. Pero él seguramente, como era un hombre joven, un hombre ágil, seguro que en unas pocas horas se plantaba en el campamento. Pero esto significaba que para llegar a mediodía tenía que levantarse muy temprano. Así que David, presuroso, obediente y cumpliendo escrupulosamente las instrucciones de su padre, se levanta temprano y va al campamento. Ahora, cuando llega al campamento, él puede ver de una manera personal y por sí mismo qué es lo que está pasando allí. Y dice, vamos a leer desde el versículo 22 hasta el 33, dice, el 21 dice, pudo ver cómo ambos ejércitos se formaban uno frente al otro para entrar en batalla. Cuando David llega, están otra vez formando para ponerse en forma de combate, por así decirlo, ¿no? Dice, entonces David dejó el encargo en manos del que cuidaba las provisiones y corrió a donde estaba el ejército para saber si sus hermanos estaban bien. Si recordáis, para Isaí, que era un hombre inteligente, no era suficiente con pensar, con que su hijo le dijera, no, están bien, y tráeme pruebas de que tus hijos están bien. Y entonces David necesitaba no solo que le contaran, sí, tus hermanos están bien, no te preocupes. Él se metió en el batallón y fue hasta junto de sus hermanos para cumplir exactamente, escrupulosamente y milimétricamente con la instrucción de su padre. Y estando ahí en medio, dice, se puso en medio de los campamentos, mientras estaba con ellos, el Goliat, el filisteo, se puso en medio de los dos campamentos y lanzó el mismo desafío de los días anteriores. Y también vio, dice el texto, como al ver el guerrero filisteo, los soldados israelitas se echaban a correr llenos de miedo. Mientras unos a otros se decían, ¿ya vieron a este soldado? Siempre viene y nos desafía a pelear con él. A quien lo venza, el rey Saúl lo colmará de riquezas. Además, le dará a su hija en matrimonio y su familia quedará libre de pagar tributos. Entonces David le preguntó a los que estaban allí de cerca, ¿qué recompensa se dará a quien venza a este filisteo y libre a Israel de semejante afrenta? ¿Quién es este filisteo incircunciso para provocar al ejército del Dios vivo? Los del ejército le dijeron lo mismo que ya le habían dicho en cuanto a quien venciera al filisteo. Pero cuando Eliab, su hermano mayor, lo oyó hablar con los soldados, se llenó de ira contra David
y le dijo: ¿a qué has venido? ¿Con quién dejaste nuestras ovejas, nuestras pocas ovejas en el desierto? Yo sé que te crees muy valiente y también sé que por malicia has venido a ver la batalla. Y David le respondió: ¿y qué es lo que he hecho? Tú solo hablas por hablar. Y se apartó de su hermano y se fue con otros soldados para que le confirmaran lo que había oído y le dieron la misma respuesta. Pero alguien oyó el comentario de David y cuando Saúl lo supo, mandó que lo llevaran a su presencia. Entonces David le dijo a Saúl que no se desanime nadie por causa de este filisteo. Este siervo tuyo irá a pelear contra él. Pero Saúl le dijo: no creo que puedas pelear contra él, pues todavía eres muy joven y él ha sido un guerrero desde su juventud. Y David le respondió, vamos a leer hasta aquí, hasta el 33. Luego veremos cómo reacciona David. Pero aquí tenemos diferentes reacciones a lo que está sucediendo. Goliat está desafiando no al pueblo de Israel, no está desafiando a los soldados del pueblo de Israel, está desafiando a Dios mismo. Y parece que solo David se da cuenta de esto. ¿Cuál es la reacción del ejército de Israel? Pues se echan a correr, muertos de miedo. Es fácil decirlo, pero si lo hubiéramos visto aquí, yo creo que no quedaría nadie aquí en 3 segundos. Habríamos huido despavoridos. Ahora, ninguno de los del pueblo de Israel, ningún soldado se planteaba aceptar el desafío de Goliat. El premio era el mejor: riquezas, ser yerno del rey, que no era un tema menor, ni muchísimo menos, y además que su familia no tendría jamás que pagar impuestos. Bueno, si lo pensamos así un poco fríamente, digamos, bueno, los 2 primeros, si te pilla Goliat, pues no, no te va a valer para nada. Lo último, a lo mejor, pues oye, igual a tu familia le queda algo de ayuda, pero... Ahora, ir a pelear contra este filisteo, contra Goliat, era ir a una muerte segura. ¿Qué premio te pueden dar para que vayas a una muerte segura? Si no lo vas a poder cobrar. Ninguno se atrevía. Y el ejército de Israel estaba muerto de miedo. Pánico y terror era la reacción que les generaba a ellos. Ahora, en el versículo 28 tenemos la reacción de Eliab, que era uno de los soldados, y es una reacción bastante extraña. He leído varias veces este versículo y no acabo de entender muy bien la reacción de Eliab, pero solo se puede entender por el miedo y el pánico que estaba atenazando a este hombre. Y yo imagino que estás ahí en el frente de batalla, tienes un desafío imposible delante y de repente ves a tu hermano menor que empieza a preguntar: oye, ¿qué pasa con ese? ¿Pero quién es este que está insultándoos? Y claro, Eliab le dice: ¿pero tú quién te crees que eres? ¿Pero tú a qué vienes? Incluso de una manera incomprensible le dice: pero ¿dónde has dejado nuestras pocas ovejas? O sea, estás dejando de atender tus responsabilidades, aquí no pintas nada aquí. ¿Qué haces aquí? Aquí no pintas nada. Cuando lo que Eliab seguramente no sabía es que David no estaba allí por gusto, estaba allí porque había enviado su padre. Yo creo que en el fondo la reacción de Eliab es una reacción de vergüenza de que su hermano pequeño le viese muerto de miedo en esa situación. Y es probablemente la única explicación para que reaccione de esta manera. Ahora, versículo 33, ¿cuál es la reacción de Saúl? Si el ejército de Israel no acepta el desafío, ¿a quién le correspondía aceptar este desafío? Con todas las consecuencias. ¿A quién le correspondía? Al rey. Querían un rey que fuera con ellos a las batallas, ¿verdad? Querían un rey que les liderara, que fuese el líder, que fuese una persona visible a la que pudiesen seguir. Cuando hay un desafío de este calibre, si no hay ningún soldado en el pueblo que se enfrente a Goliat, hay uno que tiene la responsabilidad de hacerlo, y ese es Saúl. ¿Y cuál es la reacción de Saúl? Pues la misma: atenazado, paralizado por el miedo. Pero es que luego, cuando va David y le dice: mira, no te preocupes que yo voy a pelear con ese filisteo, la reacción de Saúl es, si me permitís, la más normal del mundo. Dice: pero vamos a ver, David, si yo no me atrevo a pelear con él, que te saco 1 metro, que soy el rey, que tengo la mejor armadura, la mejor espada, de hecho se la ofreció David, y ¿recordáis? Luego lo veremos más adelante. Si yo no me atrevo a pelear con él porque es un monstruo y ese tío solo con que me dé un sopapo me mata, ¿a dónde vas tú, David? Esa fue la reacción de Saúl. Ahora, la reacción de David es clave porque en el versículo 26 tenemos por qué David veía de forma diferente
a Goliat de todos los demás. Todos estaban viendo un hombre fuerte que estaba desafiándoles, que estaba insultándoles, pero David lo que estaba viendo es un hombre desafiando nada más ni nada menos que al mismísimo Dios. Y David dice, pero vamos a ver, ¿quién es este? ¿Quién es este que se atreve a desafiar a Dios? ¿Pero vosotros no veis que está insultando a nuestro Dios? ¿Pero vosotros veis lo que está haciendo? Y claro, ellos no veían más allá de un gigante armado hasta los dientes. Y David en cierto modo se sorprende de que nadie reaccione y se planta delante de Saúl. Primero tiene que soportar la humillación de su hermano mayor, una humillación tremenda, pero se planta delante de Saúl y le dice, mira, Saúl, no te preocupes, yo voy a pelear con este filisteo. No estéis preocupados, está ofendiendo a Dios, yo me encargo de esto. Y tiene que soportar luego la poca confianza de Saúl. Saúl le dice, eres un niño, ese hombre es el doble que tú, y él peleaba antes de que tú nacieras. No te puedes enfrentar a él, no tienes ninguna posibilidad. Ahora, si leemos a partir del versículo 34 el desenlace, vemos la decisión que toma David y le dice a Saúl, versículo 34, sí, yo soy el pastor de las ovejas de mi padre, pero cuando un león o un oso viene a llevarse algún cordero del rebaño, yo salgo tras el león o el oso y lo hiero y lo libro de sus fauces. Si el animal me ataca, con mis manos lo agarro por las quijadas y lo hiero hasta matarlo. No importa si es un león o un oso, tu siervo los mata. Y este filisteo incircunciso es para mí como uno de esos animales, porque ha provocado al ejército del Dios vivo. Todavía añadió David, el Señor me ha librado de las garras de leones y de osos, y también me librará de este filisteo. Qué declaración de fe tan impresionante. Yo no sé si sois conscientes, porque a veces leemos esto con demasiada naturalidad. ¿Habéis visto alguna vez, yo en el zoo, a un oso, a un león? ¿Habéis visto el tamaño que tienen? ¿Sí? ¿Habéis visto las garras que tienen? Si estás a menos de medio metro de cualquiera de estos animales, estás absolutamente perdido. No tienes ninguna posibilidad de sobrevivir. Ninguna. Ninguna. Y lo que nos dice el relato, lo que dice David, le explica a Saúl es, cuando uno de estos animales venía, no es que venía y yo lo defendía, no, dice, cogía una de las ovejas del rebaño y yo lo perseguía. Yo lo perseguía y lo alcanzaba y lo mataba. Y aquí por lo que dice, pues le daría con su honda, lo dejaría mal herido, y si el león o el oso aún se me rebotaban, entonces entendía que tenía que acabar con su vida. Y lo mataba. Y lo mataba. Lo que nos está diciendo aquí David es que se jugó su vida un montón de veces por una oveja. Por una oveja. No es que defendía un rebaño, porque, hombre, no sé qué haríais vosotros, pero yo si viene un león y se lleva una oveja, digo, pues pobre oveja. ¿Qué vas a hacer? Sin embargo, David por una oveja se jugaba la vida. No sabemos cuántas veces, no lo dice, pero sabemos que en muchas ocasiones se jugó la vida contra un oso o contra un león por salvar a alguna de sus ovejas. Y dice, pero vamos a ver, lo que está en juego es el pueblo de Israel. Pero no me voy a jugar yo la vida ahora. Cuando este hombre, Dios me ha protegido de un oso, de un león, me ha dado la destreza suficiente para atacarles, para matarlos, ¿no me voy a defender yo ahora contra este gigante? Y claro, lo que nos dice ahí el texto, versículo 37, es que Saúl, ante semejante declaración de fe, y yo quiero pensar que seguramente recordó muchas de sus historias pasadas donde Dios le había dado victorias enormes contra los pueblos enemigos, dijo, bueno, David, ante eso no tengo nada que decir. Y dice, ve, y dice que el Señor te acompañe, que el Señor esté contigo. Ante esta decisión de David, la única explicación humana lógica es, David, estás loco. Estás loco. Estás loco si piensas que vas a poder derrotar a ese filisteo, a ese gigante. Estás absolutamente loco. Pero si confías en que Dios te va a librar, pues allá tu locura. Y aquí tenemos esta locura. David enfrenta este desafío absolutamente imposible desde el punto de vista humano. Ahora vamos a leer qué es lo que pasó después. Es impresionante leer cómo dice que Saúl le puso a David su propia ropa, le puso un casco de bronce, lo cubrió con una coraza, la mejor armadura, la mejor defensa la tenía el rey. Y el rey dice, mira, ponte esto porque por lo menos ve un poco protegido, ¿no? Y dice que David se coloca eso y dice que no podía ni caminar. No me extraña. No me extraña.
Y dice, mira, no puedo moverme con esas cosas porque nunca las he usado. Y dice, desechó esos arreos militares y tomando su bastón de pastor, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en su morral. Luego tomó su honda y se fue al encuentro del filisteo. ¿Con qué fue David a por Goliat? Con lo mismo que fue a por los leones y los osos que venían a por sus ovejas. Digo, el Señor me ha librado con mi cayado, con mi vara, y me ha librado con mi honda de morir de las garras de estos animales. Pues esto es lo que el Señor me ha dado, es lo que yo tengo y es lo que voy a usar. No necesito confiar en ninguna otra cosa. Esto no depende de mis armas, no depende de mi destreza, depende de Dios exclusivamente. Y con esto David se va a la batalla. Dios le había ayudado siempre hasta entonces. David es un hombre que confía, que enfrenta este desafío con una experiencia de haber sobrevivido muchas veces, porque entendía y tenía muy claro que era Dios quien le protegía. Y se pone delante de Goliat, dice que cogió 5 piedras del arroyo. Hay un arroyo que baja por todo el valle de Ela, que solo lleva agua cuando vienen las épocas de las tormentas, de la lluvia. Probablemente o casi con seguridad estaba seco y seguramente tendría un montón de piedras. Y David que coge 5 piedras, yo no voy a divagar qué significan las 5 piedras, sabéis que hay miles de mensajes hablando de... ¿Por qué cogió 5? ¿Por si le fallaba la puntería? Bueno, hay quien dice que como Goliat tenía 5 hermanos, dice, me voy a cargar a este y a los 4 que van a venir detrás. No lo sé, no lo dice el texto. David cogió 5 piedras porque entendió que 5 eran más que suficientes. Más que suficientes. Y se encamina hacia David. Y veis la reacción de Goliat. Dice, cuando el filisteo vio a David, lo miró con desprecio, pues este era un jovencito rubio y bien parecido. Bueno, aún encima David era guapo. Era un joven apuesto, guapo. Y hasta cierto punto la reacción de Goliat es normal. ¿Qué está esperando Goliat? Que venga hacia él a aceptar su desafío. ¿Quién? Pues un guerrero, un soldado, ¿no? Y de repente ve a alguien venir vestido de pastor, porque era un pastor con un palo, y en la onda seguramente no la vio y las piedras tampoco. Y dice, pero con ese palo me vas a... Si en cuanto me des en una pierna, porque más arriba no me vas a llegar, se va a partir contra este escudo de bronce que tengo. Y dice el filisteo, dice, ¿soy acaso un perro para que vengas a darme palos? Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Y lo amenazó, ven acá que contigo voy a alimentar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Hasta cierto punto es normal que se ofenda Goliat. Goliat se ofende porque dice, ¿pero a quién habéis mandado aquí? ¿Me mandáis a un niño a pelear conmigo? Pues ya veréis lo que voy a hacer con este niño. Y le dice, mira, tú, allá tú, estás loco, vale, allá tú, ya verás lo que voy a hacer contigo. Ahora David responde, versículo 45, tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza, y los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel. Toda esta gente va a saber que el Señor no necesita de espadas ni de lanzas para salvarlos. La victoria es del Señor y Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. Goliat, te voy a vencer a ti y vamos a vencer a todo tu ejército, a todo tu pueblo. Pero no nosotros, es Dios, porque tú has ofendido al Dios, a nuestro Dios, al Dios de los ejércitos, al creador de los cielos y la tierra. Y como le has ofendido a Él, vas a pagarlo caro y vas a morir tú y va a morir todo tu ejército. Yo imagino las risas de Goliat. Pero la batalla fue probablemente una de las más breves de la historia, porque nos dice ahí que David metió su mano en el morral. El filisteo se encaminó hacia él rápidamente, metió su mano en el morral sacando una piedra, la colocó en su honda y la arrojó con fuerza al filisteo. Y nos dice el texto que la piedra se incrustó en la frente de Goliat y este cayó con la cara al suelo, a plomo. Ahora, han hecho muchos estudios sobre la capacidad asesina de una honda. No es la moto, es ¿sabéis a lo que me refiero, verdad? Y hay estudios que dicen que lanzada convenientemente una piedra desde una honda a 35 metros puede romper el cráneo de una persona, desde 35 metros. Hablan de que equivale a un calibre 45 de un arma de fuego.
Es una cosa increíble, es decir, no estamos ante una cosa imposible de suceder. Lo que era imposible es que alguien se enfrentara a él. Eso es lo que era imposible, pero el matar a alguien con una honda, un oso, porque los cráneos de un oso, de un león, son cráneos duros también, son sólidos. Ahora, ¿de qué dependía toda la estrategia de matar a Goliat con una honda? Dependía de una única cosa, y es la puntería. Nada más. Porque Goliat tenía un casco en su cabeza, y ese casco era un casco que tapaba prácticamente la parte de atrás, tapaba los laterales, y de la frente no dejaba más a la vista que una pequeña zona encima de la nariz. No iba a cara descubierta Goliat, llevaba un casco importante. Entonces la piedra no podía dar 1 centímetro más a un lado, 1 centímetro más arriba, 1 centímetro más abajo, tenía que dar exactamente donde dio. Y yo no sé si alguna vez habéis intentado tirar una piedra con una honda, ¿lo habéis intentado alguna vez? Bueno, yo cuando era pequeño hice muchas trastadas y entre ellas una de las muchas que hice era hacer ondas, tirachinas y ondas. Con un tirachinas es mucho más fácil. Os estoy dando pistas por si. Y recuerdo que jugaba con algo parecido a una onda y claro, tú le das vueltas y claro, tú pones el ojo, pero cuando tiras la piedra a lo mejor va para allá o para allá. Yo recuerdo una vez jugando a tirar piedras, intentando afinar mi puntería, allí enfrente de casa, que tiré contra un árbol que había allí en casa de la tía abuela Claudina y Pepe, que muchos de vosotros conocisteis. Y en una de estas que tiré escuché gritar al tío Pepe. Yo no sé si fue por la piedra que le dio, le pasó cerca, pero salió corriendo, Claudina, Claudina, este rapaz va a irme a matar. Era un buen gigante, era un hombre grande. Pero fue absoluta casualidad. O sea, no... Ahora diréis si ya le querías dar. No, de verdad que no. Es tremendamente difícil dar en un blanco con una piedra. Si tú tienes un oso delante al oso, pues a lo mejor le das. Pero para darle a Goliat justo donde le dio, la única posibilidad que tenía era que la puntería fuese perfecta. Pero David sabía que no tenía que preocuparse de eso. Porque David confiaba en Dios. Y David sabía que esa piedra, una vez que la lanzase, iba a dar donde tenía que dar, que era Dios quien tenía la responsabilidad de acabar con Goliat. Y no se preocupó, y necesitó nada más que una. Y en cuanto Goliat cae a plomo en el suelo, dice el texto que David, tenemos ahí en el versículo 51, corrió, desenvainó la espada del filisteo. El filisteo ni siquiera había desenvainado su espada. Yo creo que se encaminó a David y dice, este lo voy a matar con mis manos, no necesito ni lo que llevo encima. Dice que sacó su espada y subió encima de él y le cortó la cabeza. Es decir, justo lo que había dicho unos minutos antes, lo tenía todo completamente pensado, se sube encima de Goliat y le corta la cabeza. Y dice el texto que los guerreros salieron corriendo porque vieron como algo que era imposible de que sucediera, acababa de suceder delante de sus ojos. David fue el paladín de Israel, pero la victoria no fue de David, no fue de Israel, la victoria fue de Dios. Y él siempre lo tuvo claro, antes y después. Y la fe de David era una fe basada en su experiencia con Dios, en su conocimiento de Dios, en su relación con Dios. Y él estaba absolutamente convencido, seguro, de que Dios, al igual que otras muchas veces, le iba a librar de aquel gigante por la afrenta que él había hecho a Dios. Todos pensaron que David estaba loco, absolutamente todos, menos él mismo, que confiaba en Dios, y menos Dios, que confiaba en él. Menos Dios, que confiaba en él. Y creo que en esta mañana nos debe desafiar esto, a confiar en Dios. Es verdad que podemos enfrentar desafíos que nos parecen imposibles, humanamente hablando, pero si es la voluntad de Dios, hermanos, confiemos en Dios, para que Dios confíe en nosotros esa labor, ese desafío. Que el Señor nos ayude a fortalecer nuestra fe en el Señor cada día.